El tema que nos convoca es la exposición de la señora senadora Carmen Aciaín por el término de 30 minutos, a fin de referirse a los diplomáticos uruguayos que dieron asilo a los judíos perseguidos por el nazismo. Tiene la palabra la senadora Carmen Aciaín. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por la proyección con la que voy a intentar ilustrar, porque vale la pena acudir a testimonios fotográficos y algunas referencias respecto a este homenaje. En primer lugar, corresponde saludar a quienes adhieren a la distancia a este homenaje, a la ministra interina de Relaciones Exteriores, Carolina H., al embajador Alberto Guani, al embajador alemán Eugen Wolfart, al embajador de Israel Joed Magen, al Comité Central Israelita, a la Beneverit, al presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez, a la Universidad Ort del Uruguay, al autor del libro La lista Gurméndez, el Oscar Schindler uruguayo Isaac Glixberg, a los familiares de los embajadores Guani y Gurméndez, del cónsul Rivas y del doctor Pou de Santiago. Primero me gustaría explicar el porqué de este homenaje, por qué surge. Alguna gente me ha llamado hasta para aportar información y me ha preguntado, ¿pero por qué se te ocurrió? ¿Por qué te metiste en este tema? Bueno, fue a raíz de un par de conferencias a las que fui invitada, 2015 en Estambul, 2017 en Potsdam, Alemania, cerca de Berlín, que trataba la crisis de los refugiados en Europa y se nos pedía una perspectiva latinoamericana. Así es que, metiéndome a investigar, me encuentro con archivos de Cancillería, todavía no había dado con esta publicación, y me encuentro con estos testimonios, relatos ejemplares que nos enorgullecen de uruguayos que pusieron en práctica la cultura de asilo en el Uruguay. Pero esto también toca otros temas, toca temas de las migraciones, el refugio y el asilo tienen que ver con, de forma posterior al refugio, quizás una emigración e inmigración en otras partes. Y razonando decíamos, bueno, siempre ha estado el ser humano emigrando de un lado al otro, desde, no solo históricamente a través del globo, sino también cada uno de nosotros. Nos pasamos siendo migrantes desde el seno de nuestra madre hasta por el nacimiento, pero va a la escuela y somos asilados en distintas partes y siempre el encuentro con el otro, el lugar donde se nos acoge, bueno, nos determina, pero a su vez el encuentro para quien asila y para quien tiene ese encuentro con el alter, con el otro, ese encuentro siempre enriquece por la diversidad a que uno se expone y con la que comparte. Así que, bueno, tomando en cuenta esta migración internacional mundial de personas y de conocimiento, consideramos un enriquecimiento a la cultura, a la diversidad desde todo punto de vista y es un fenómeno connatural a la humanidad y también la migración en este sentido humaniza. Si podemos remontarnos a decir, bueno, cuáles fueron de dónde vienen los primeros humanos en América Latina, hay muchas teorías, a veces algunas apuntan a que partieron del estrecho de Bab el-Mandeb en Arabia, hicieron toda esa travesía, pero teorías hay muchas, la cuestión es que la migración es algo connatural al ser humano. Luego el tema, bueno, migración, refugio y asilo. Y estudiamos, por supuesto que nos referimos, la referencia obligada es a nuestro maestro Héctor Grosespiel, que remontaba los orígenes, ubicaba los orígenes históricos del refugio y asilo en los inicios del cristianismo, al considerar los templos como inviolables. Y decimos, sí, claro, hay mucha bibliografía que apunta a señalar eso como origen, pero decíamos, pero tiene que estar antes, tiene que haber habido en la historia
algunos otros orígenes. Y nos llevaba a preguntarnos acerca del término santuario. Y cuando analizamos el término santuario, resulta que santuario justamente refiere a un lugar de refugio y seguridad donde las personas buscan resguardo ante la inminencia de peligro. Y si nos remontamos entonces en la historia, encontramos en el mito de Casandra, que se refugia en el templo de Atenas, bueno, ahí ese refugio, ese asilo, y vinculado a un templo en tiempos aún anteriores al cristianismo. Así que asilo y refugio, así como la migración humana, comunes a la historia de la humanidad. Luego corresponde hacer, porque estos prohombres a los que vamos a homenajear, lo que hicieron fue aplicar en los hechos, por una sensibilidad, pero aplicar en los hechos una cultura que ya tenía su cuño en América Latina, pero especialmente en el Uruguay, la cultura del asilo, un país de puertas abiertas a la inmigración, y también el marco latinoamericano sirviendo de contexto, lo que después redunda en el multiculturalismo que tenemos y a la diversidad cultural en que vivimos en este continente. Entonces, también remontándonos un poquito en la historia, ya el emperador Carlos V, siglo XVI, decía que las casas de los embajadores sirvan de asilo inviolable como otrora los templos de los dioses, y que no se permita a nadie violar este asilo, cualquiera sea el pretexto invocado. Un principio con el que se culturiza nuestro continente. Yendo a algunas, estos son apenas algunos apuntes, un sobrevuelo. Grossespiel destaca que lo que signa el derecho de asilo y lo que da motivo al asilo, que él considera como un derecho de solidaridad y en ese sentido un derecho colectivo de la humanidad o del grupo que se sensibiliza, se solidariza y alberga, y entonces lo considera parte de, dice, los principios que asisten al derecho de asilo y refugio no son otros que los del derecho internacional humanitario, y que se alimentan recíprocamente en una suerte de interacción continua. Y dice, el motivo para el asilo no ha de hallarse, no ha de buscarse demasiado, es la persecución en sí misma o el temor de ser perseguido. Eso para él ya bastaba como motivo para que se diera el asilo. También hay algunos otros orígenes que se reportan. Mansilla reporta que ya en la banda oriental se practicaba el asilo por decreto del gobernador del Pino de 1774, que quedó en ese momento reservado a la Catedral de Montevideo, que tenía inmunidad local. También se reporta que por un real decreto de 1789 del Reino de España, se ordenaba que todos los esclavos, básicamente escapados del Imperio Otomano, que llegaran a tierras españolas y por tanto también a jurisdicción latinoamericana, que inmediatamente se les otorgara la libertad. Vieira destaca que es un derecho de la persona, no una potestad del Estado, y Irureta Goyena se refiere acerca de su participación en el segundo Congreso de Derecho Privado Internacional, que finalmente suscribió el Tratado de Asilo Político y Refugio de 1939, en Montevideo. Él abogó porque se cambiara el artículo, lo que terminó siendo el artículo 1, que dice el asilo puede concederse, por una redacción más favorable que dijera se concederá el asilo. No prosperó. Ahí quedan toda la serie de documentos, no todos los cuales estaban vigentes en 1939, fecha a las que nos vamos a referir, pero que da cuenta de cómo nuestro continente ha profundizado en esta cultura de asilo y refugio. Pero vayamos entonces a las personas que en sus hechos y con su ejemplo y en la práctica y arriesgando todo,
pusieron en práctica esta cultura del asilo, muchos de ellos juristas, conocedores de estos principios y que no cejaron en ponerlos en práctica. Cuando ya estaba anunciado este homenaje, recibo una llamada del embajador Alberto Guani, quien me hace algunos aportes por hechos vinculados a su abuelo, Alberto Guani Carrara. La información que me brinda es que Alberto Guani Carrara presidió, estuvo muchísimos años en el exterior, con misiones diplomáticas, y que presidió el Consejo y la Asamblea de lo que se llamaba en 1928 y 29 la Asamblea y Consejo de la Liga de Naciones o Sociedad de las Naciones, el predecesor de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y que ahí lo que hizo fue facilitaciones, ya había rumores, ya había temor en Europa por la persecución que se empezaba a gestar respecto a los judíos, y entonces fue quien propuso en esta Asamblea de la Liga de las Naciones la creación de un documento, el laissez-passer, para los documentados, para los indocumentados, una suerte de salvoconducto. O sea, facilitaciones para los judíos. También nos reporta el embajador Guani que fue el primero, su abuelo, que se declaró en favor de la Declaración de Balfour de 1918, la primera que estableció que debía existir un Estado de Israel. Entonces abrió el espectro de lo que luego redundó en la creación del Estado de Israel. Así que auxilio no solamente a personas judías, también para la creación de un Estado. Y es particular porque este instrumento que él tuvo la iniciativa de crear luego va a ser usado por otros. Otro caso es el del cónsul general en Hamburgo, Florencio Rivas, próximo al estallido de la Segunda Guerra, pero cuando ya el nazismo estaba en el poder y ya la persecución a los judíos había comenzado de maneras veladas o abiertas. Resulta que en 1938 había llegado a albergar a 150 judíos en la residencia, en el consulado de Hamburgo. Los reportes dicen, estaba lleno de gente. El cónsul ordenó cerrar el portón principal del jardín de la residencia donde se habían refugiado los asilados. Ante el intento de los guardias de las SS de penetrar en la misión diplomática, reportan que Rivas salió hacia el portón portando el pabellón patrio y dijo, este es territorio uruguayo, aquí nadie puede entrar sin mi permiso ni sin permiso de mi gobierno. Y los guardias acataron. Esa era la noche de los cristales rotos, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, noche en la que, como sabemos, el régimen nazi había ordenado incendios, saqueos, rotura de vidrieras de los comercios judíos en Alemania y Austria. Pero no quedaba ahí la acción, el auxilio prestado por el cónsul Rivas. También extendió de forma automática visados o salvoconductos. Estos laissez-passer a todos los refugiados, emitió centenares de ellos y todos pudieron salir de Alemania. Muchos de ellos y sus familias vinieron a radicarse aquí en el Uruguay, enriqueciendo la diversidad cultural de nuestra patria. La noche de los cristales rotos, y hay un ejemplo de un visado extendido a uno de los... Esto es recogido de una crónica del Comité Central Israelita, un visado a uno de los asilados. El embajador en Países Bajos, Holanda, Carlos María Gurméndez. Como dije, yo conocía la historia a través de crónicas de la Cancillería y luego es extendida esta investigación, esta información a través de la crónica que escribe Isaac Lichtenberg, prologada por el senador Julio María Sanguinetti,
que llama la lista Gurméndez el Oscar Schindler uruguayo. Pero he tenido también, he abrevado de otras fuentes, unos aportes del ingeniero Gabriel Gurméndez, que hizo una investigación hace alrededor de 20 años y que aportó a su vez datos al Comité Central Israelita, en fin, crónicas del diario El País, etc. Él, siendo embajador en la embajada, bueno, la embajada uruguaya ante el Reino de los Países Bajos, bueno, cae la invasión en mayo de 1940, los holandeses se despiertan con los sonidos de los aviones, estaban siendo invadidos por el régimen nazi. La reina escapa a Inglaterra y se plantea la situación, se pone en peligro la situación de los judíos que vivían ahí. Algunos antecedentes del doctor Carlos María Gurméndez: era profesor de Derecho Constitucional, redactor del Diario de la Mañana también del semanario Marcha, había hecho investigaciones y conferencias sobre esto del derecho de asilo. Y él sostenía, resumiendo mucho su largo desarrollo, sostenía que el asilo es norma superior que busca encauzar los procesos políticos dentro de las garantías olvidadas o menospreciadas por la incontinencia de todos los rencores. Regido por este principio, fue asilando paulatinamente entre 23 y 33 personas judías que venían a pedir refugio. Estas personas habían acudido a otras delegaciones de países latinoamericanos y en todas se les había rechazado el ingreso. Rechazado por otros, Gurméndez tomó a todos los que pidieron asilo. Tan es así que, como manifiesta el senador Julio María Sanguinetti en el prólogo, fue nuestra embajada en La Haya la única latinoamericana que recibió asilados. Y continúa, y el embajador tuvo que asumir las más firmes y arriesgadas determinaciones para lograr que estas personas, todas con pasaportes uruguayos recién por él otorgados, pudieran salir de Holanda, pasar por la Francia ocupada y llegar a través de Portugal a la libertad. Algunos testimonios de quienes se refugiaron cuentan que, engañados por algún conductor de taxímetro, se les había robado el equipaje y llegaban sin nada a la residencia y eran albergados. Uno dice, llegaban a la embajada uruguaya, donde encontramos en ese momento a toda la familia Gurméndez de rodillas, rezando a favor de todos nosotros. La bandera uruguaya fue izada al frente en el jardín para que las fuerzas de la ocupación la respetaran. Las condiciones de vida en la residencia se hacían cada vez más difíciles, reportan algunos testimonios. Los 5 hijos de Gurméndez dormían con sus padres para dejar lugar a los refugiados. Los refugiados no salían ni al jardín por temor. Ahí hay alguna foto de la familia y a la izquierda uno de los pasaportes, según el ingeniero Gurméndez, de esos salvoconductos truchos que debió extender el embajador Gurméndez para lograr sacar a los refugiados. Estando todas estas personas en la embajada, llega la orden del Tercer Reich de expulsión de los diplomáticos, y ahí se plantea el dilema de qué hacer con estos refugiados en la embajada. Y Gurméndez se dice, bueno, o salen conmigo o yo me quedo con ellos. Y es así que se elabora lo que se llamó por el escritor Isaac Litzberg la lista Gurméndez. ¿Por qué? Porque a esas personas asiladas en la embajada, a todas las incluye con un cargo supuestamente diplomático, ya sea como médico, como traductor, valet de chambre, y algunos como cónsules, según reporta un testimonio, algunos sin saber siquiera español, al final figuraban como diplomáticos uruguayos. Todos quedaron incluidos en el grupo de personas que abandonarían el país en un tren blindado. El éxodo incluía a todos los integrantes de las embajadas reconocidas en La Haya.
Con estos salvoconductos truchos, ¿por qué se llegó a esto de los salvoconductos truchos? Porque en realidad el Tercer Reich lo que exigía para permitir la inmigración de la salida de estas personas judías con el embajador Gurméndez era que le fueran entregados los pasaportes de los emigrantes, cosa a la que Gurméndez se negó porque implicaría convertir en indocumentados a estas personas allí donde llegaran. También pidió ayuda a delegaciones extranjeras, algunas hermanas latinoamericanas, y no hubo eco. Hay un reporte de que una persona se habría suicidado en la puerta de una embajada tras serle negado la solicitud de asilo. Bien, al final llega a esta solución bien a la uruguaya de este salvoconducto extraordinario, pero manteniendo los pasaportes de quienes iban a emigrar. El gobierno alemán se lo permite y pueden subirse al tren. También una atención merece el tiempo. Estuvieron 90 días en la embajada. En esos 90 días y con todas estas gestiones realizadas, ha de tenerse en cuenta que el embajador Gurméndez tuvo que saltearse la normativa vigente. No había tiempo para pedir la autorización debida a la Cancillería. Las comunicaciones no eran tan fluidas con el Uruguay. Había que actuar de forma rápida. Tampoco se podía darle carta de ciudadanía a la distancia a estas personas sin violentar la Constitución. Entonces, realmente, Gurméndez puso en riesgo su cargo como embajador, su posición frente al régimen nazi, que anunciaba sanciones a quienes lo enfrentaran, pero también a su familia y en la cotidianeidad de la vida en la residencia. Se reporta que acudió a la venta de los muebles de su propiedad y a sus bienes para solventar durante ese tiempo a las familias que tenía alojadas y que incluso con dinero propio pagó los pasajes del tren que salía con destino a la frontera suiza, pero que además en cada punto donde paraba el tren, las personas tenían ya un alojamiento reservado y pago y alguna comida ya dispuesta. Luego, después de 15 años del retorno y de todo este evento, el fiscal de gobierno que hace toda hubo una investigación administrativa acerca de todos estos hechos, bueno, se respalda la actitud desde el punto de vista jurídico del embajador Gurméndez, pero además sostiene que los dineros invertidos, gastados por Gurméndez, debían cobrarse a Alemania como reparación de guerra. Pero entonces, volvamos al tren. El tren con destino a Suiza sale con los salvoconductos truchos y con todos los refugiados. Un testimonio dice, la nuestra era la única, la nuestra lo dice este refugiado refiriéndose a la embajada uruguaya, porque ya la asumía como nuestra. La nuestra es la única embajada en incluir refugiados en su grupo. Por si no había habido obstáculos, un obstáculo grande se presenta en la frontera suizo-alemana porque las fuerzas de la SS inspeccionan y desconfían de esta lista Gurméndez que incluía personas que no les parecía que podían que tener estos cargos diplomáticos como figuraban. Y requieren la entrega y sumisión de los judíos. Y ahí Gurméndez dio un paso al frente, se presentó como embajador del Uruguay y enfáticamente afirmó que él y su familia bajarían del tren con todos sus acompañantes y se quedaría con ellos, que no se iba a separar. El destino de unos y otros sería el mismo. O siguen conmigo o yo me quedo aquí con ellos. Ante esta rotunda respuesta, los guardias de la SS dispusieron consultar a Berlín, lo que demoró unos días. Al fin de esos días se contestó que sí, que podían seguir su rumbo y siguieron.
Otro evento ocurrió ya pasado la Francia ocupada en la frontera con España. Al ingresar, nuevamente los guardias, en este caso españoles, dispusieron a hacer la inspección del equipaje. Y había una señora de las judías que estaban saliendo, emigrando, que llevaba una bolsa llena de joyas, patrimonio capital único con el cual pretendía respaldar a ella y a su familia en aquel lugar donde pudiera instalarse. Y corría peligro por esta inspección. Y ahí el testimonio lo que cuenta es que la señora de Carlos María Gurméndez, Blanca Guillemet, con mucha astucia dijo, ¿por qué tú tenés mi bolso? Dámelo acá, que es mío. Y logró salvar las joyas de esta señora de la requisa, y esta señora después se pudo instalar. El bolso cambió de manos y se salvaron las joyas. 10 días de viaje llevó desde Berlín a Lisboa, donde ahí están sanos y salvos en Lisboa, y desde donde partieron a distintas partes, algunos al Uruguay, otros a Estados Unidos, salvados, es decir, que el asilo y refugio no quedó solamente en el albergue transitorio, sino que incluyó el acompañamiento hasta el final. El último de los... esto fue también a posteriori de haber hecho el anuncio del homenaje. Me encuentro en la crónica del País con una referencia a Alejandro Pou. Digo, ¿y quién? Bueno, empiezo a investigar, pues resulta que Alejandro Pou de Santiago, abuelo del presidente de la República, había contraído matrimonio y, habiéndose recibido de ginecólogo, se había ido a hacer estudios de posgrado a Berlín. Allí se vivía también un ambiente, bueno, por supuesto, de temor. Él refería a Hitler como a la bestia, y así, pero tenía que salir a la vereda a hablar con sus colegas sobre la situación presente, porque adentro tenían temor a ser espiados. Conoce un matrimonio judío que vivía en Nürtingen, Alemania, año 1939, y este matrimonio no departía con nadie, era muy introvertido, tenían un profundo temor, y el doctor Alejandro Pou empieza a tener contacto con ellos. Un paréntesis, el doctor Alejandro Pou figuraba como agregado cultural en la embajada, por lo tanto tenía un cargo de cónsul y matrícula diplomática. Volviendo a este matrimonio de colegas, respecto a ellos, la incertidumbre dejó de ser tal para convertirse en la certeza de lo peor respecto a su futuro. Le dijeron, se cierra el cerco. De manera inmediata decidió subirlos a su vehículo con matrícula diplomática y de forma clandestina trasladarlos a cruzar la frontera hacia Bélgica, frontera en la que también es parado por la guardia que mostraba suspicacias, pero usted no pasó ya ayer a esta misma hora. Bueno, no sabemos qué habrá dicho para lograr seguir, y llegaron sanos y salvos a Bélgica. Y además, la fuente nos agrega que Pou de Santiago viajó luego a París, donde se encontró con alguien con quien en ese momento no sospechaba que lo iban a unir lazos familiares, con el señor Carlos Lacalle. Así que los dos abuelos del presidente de la República. Yad Vashem es un reconocimiento que hace el Israel y en general el pueblo judío a aquellos que hicieron gestas heroicas en auxilio de los judíos por el mundo. Hay una parte de la foto del museo, y también la Avenida de los Justos en Jerusalén, que conduce al museo,
que incluye a los llamados justos entre las naciones. Me gustó una frase que dice: si todos hubiesen actuado como ellos, en lugar de una avenida, habría aquí un bosque y no existiría este museo. Entonces, simplemente como reflexión final, y volviendo a esto de que todos hemos sido migrantes, todos hemos sido asilados, refugiados, aunque no sea en la escuela, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, a donde vayamos, todos hemos sido migrantes y asilados. Y quienes creemos en alguna forma de trascendencia también creemos que luego vamos a ser asilados en alguna otra parte, aunque más no sea en la memoria de los demás. Entonces, simplemente tener en cuenta esto como cualidad del ser humano, y ojalá seamos merecedores de asilo donde nos corresponda. Gracias. A usted, señora senadora. Para referirse al tema, tiene la palabra la senadora Amanda de la Ventura. Gracias, señora presidenta. En realidad, saludo la iniciativa de la senadora Aciaín. Me parece que siempre es bueno traer a este ámbito todo lo que pueda ayudar al humanismo, a la sensibilidad, a la solidaridad, a la fraternidad, y a través de esta iniciativa que valora en particular, por un lado, la migración, cosa que ella se refiere en el largo de la historia, y que creo que es importante en este momento también, porque en realidad, aunque son pocos, sabemos que hay gente que cuestiona el tema de que un país sea de fronteras abiertas y para recibir a quien quiera migrar hacia él. Por razones que se puede decir que sea que le pueden quitar trabajo a los que viven en ese país u otras razones. Nosotros compartimos la visión de que este país siga siendo de fronteras abiertas y con las manos y brazos abiertos para recibir a quienes quieran vivir en nuestro país. Y por otro lado está también el tema del asilo y el refugio, que también tiene su historia, como ella decía, y que se remonta hasta cuando en los templos se les daba asilo a algunas personas. Y en ese sentido también creo que es muy importante este valor que en los países se traslada en el largo de la historia, muchas veces en lo que son las embajadas. Y bueno, la legisladora ha hecho la historia de estos uruguayos que se solidarizaron con estos judíos que evidentemente iban a ser exterminados, y bueno, nadie puede tampoco desconocer, más allá de compartir o no las posiciones que hoy pueda tener Israel referido a diferentes temas, que existió un genocidio judío y que evidentemente tenemos que rechazarlo como humanidad, ese genocidio. Y bueno, y por otro lado, quería dejar constancia de que también en este sentido del asilo y el refugio, la dictadura violó la Embajada de Venezuela en su momento para sacar por la fuerza a Elena Quinteros, que se había tratado de refugiar en ella. Quería mencionar esto porque también es otro atropello que tuvo la dictadura contra ella. Gracias, señora presidenta. A usted, señora senadora. Sí, senadora Quechichán. Gracias, señora presidenta. No, siempre que se habla de los temas de asilo, de persecución, me siento conmovida porque efectivamente yo soy hija y nieta de uno de esos armenios que huyeron del genocidio, que fueron primero recibidos por el Líbano y después ayudados a llegar a América Latina. Agradezco a la senadora Aciaín que haya traído este tema. Efectivamente, los asilos están muy vinculados a las persecuciones y las migraciones, por lo que nos dicen los estudiosos, muy unidos a la búsqueda de trabajo. La gente migra en el mundo buscando un trabajo, buscando un lugar donde vivir. Creo que todos los ejemplos hablan
muy bien del ejercicio de la función diplomática, que es mucho más que lo que algunos piensan que es, sino que realmente tiene un sentido profundo de representar al país en cada uno de los lugares donde están. El Uruguay ha tenido también en su seno y en épocas muy duras ejemplos profundos de embajadores de otros países, y solo quiero recordar al embajador de México en Uruguay, que supo tener en su embajada 300, 400, 500 asilados en el momento, poniendo plata de su bolsillo, haciendo un esfuerzo y corriendo, sin duda, muchos riesgos. Y hay ejemplos de embajadores en el mundo que han cumplido esa función con mucha dignidad. La historia de Guani yo la conocía muy bien, yo creo que es un ejemplo de diplomático. Él y toda la saga familiar que lo ha continuado han sido un ejemplo de diplomáticos de mejor nivel. Por último, decir que nosotros los armenios fuimos muy bien recibidos en el Uruguay. Por eso en estas horas quiero decir que me ha dolido mucho. Yo no la recibí, la carta del embajador turco ante Uruguay, porque me tienen bloqueada. Pero el resto de los senadores sí sé que la han recibido. Y es una carta, por lo menos muchos senadores la han recibido, tanto de Turquía como de Azerbaiyán, una carta en donde realmente no está a la altura de lo que debería un diplomático. Se pregunta que defendemos a los armenios en el Uruguay porque hay muchos armenios. Claro que hay muchos armenios porque hubo genocidio y porque hubo refugio y porque llegamos a América Latina. Solo eso. Muchas gracias. A usted, señora senadora, tiene la palabra la senadora Graciela Bianchi. De alguna manera, señora Presidente, yo quiero volver a centrar el tema de la intervención de la senadora Hasiaín, porque más allá de todas las experiencias sucesivas y posteriores, en definitiva, el Uruguay es esto, y no fue creado por generación espontánea. Yo le agradezco enormemente a la senadora Hasiaín que haya traído estas historias muy puntuales que nos retrotraen a nuestra historia más profunda. Yo ahora, cuando se mencionaba el embajador Guani, recordé su excelente intervención durante la batalla de Río de la Plata, que colocó al país en 1939 en una situación muy complicada desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y la verdad que hay que ubicarse que estábamos en el nazismo. Yo no quiero hacer parangones ni semejanzas, porque creo que ahora estamos tratando el tema de la Shoah. Yo soy de las personas que no me afilio a la designación que hacen las Naciones Unidas de Holocausto, sino de la Shoah. Y realmente hay que ponerse en el pie de estos uruguayos, tanto Guani como Rivas, como Gurméndez, como Alejandro Pou, cada uno en sus posibilidades y sus dimensiones, de enfrentarse a un monstruo como fue el nazismo. Y de qué manera, cuando realmente uno puede dimensionar el valor de estos uruguayos, es cuando uno recuerda que fue el nazismo. Y recuerda nada más ni nada menos que fue Alemania, que era Alemania desde mucho tiempo, especialmente de 1933, en que Hitler logra apoderarse del gobierno, y el análisis que tenemos que hacer como comunidad internacional, de qué manera ese monstruo que yo siempre reitero, y no quiero que se me tome como que no me acuerdo, sí me acuerdo, cuando en este recinto, en la comisión permanente, se hizo referencia justamente al Holocausto, a la Shoah. Para mí, yo recordé el libro de Arturo Huy, perdón, el libro de la obra de Arturo Huy, justamente que era Hitler, ¿no? Y de Bertolt Brecht, la resistible ascensión de Arturo Huy. O sea, resistible porque en realidad no se resistió como se debía, y ahí hay responsabilidades de muchos, y esas cosas las tenemos que valorar. Cuando el monstruo
se crea que fue lo que pasó con el nazismo y con otros regímenes, pero ahora estamos en la Shoah y estamos viendo la actitud de los uruguayos valientes frente al nazismo, merece que nosotros nos detengamos en estas situaciones. ¿Por qué yo hago referencia a la resistible ascensión de Arturo Huy? Porque realmente uno ahí entiende cómo hay que pararse frente a los intentos de avance sobre los regímenes democráticos, cómo hay que pararse firmemente frente a estos iluminados lamentables de la historia, genocidas realmente a grados insospechados. Y a mí me da un orgullo enorme porque incluso cuando uno estudia historia o fue alumna del Instituto de Profesores Artigas, se hacen referencia a las grandes gestas, pero lamentablemente cuando murió Barrán, el doctor Barrán, perdimos un origen de una historiografía más hacia las cosas cotidianas, cuando él empezó el trecho de la historia de la sensibilidad, y bueno, y sería bueno que se recogiera. Estas historias, señora Presidenta, son historias muy cotidianas, muy humanas, muy cerradas. ¿Por qué los uruguayos no hacemos hincapié en que tenemos estos antecedentes? Lógicamente, por ejemplo, en el caso de Guani había sido embajador en el Imperio Austrohúngaro, o sea, conocía cómo se fue gestando esto, porque además todos sabemos y conocemos, porque además toda la cultura occidental se ha volcado en especial al tema del nazismo y obviamente así corresponde, pero estaba el proceso del fascismo de Mussolini, que era el gran teórico de todos estos movimientos. Lógicamente, no tenía Alemania para gobernar, ¿no? Tenía Italia. Pero estos uruguayos que pudieron, por su profesión, conocer desde los orígenes estos fenómenos totalitarios. Nosotros tenemos que, cuando recordamos nuestro patrimonio, tenemos que recordar este patrimonio intangible que tenemos en estos uruguayos ilustres, que realmente los desconocemos. En consecuencia, yo quiero reivindicar esta tradición uruguaya que, como muy bien lo dijo antes que fuéramos Uruguay, como muy bien lo dijo la compañera Asiaín, es desde los orígenes de la cultura hispánica, que ayer además se mencionaba, porque es brutal lo que nosotros hemos recogido de esos orígenes hispánicos. Así que, bueno, nada más que centrar la situación y decir que en definitiva nosotros pudimos adoptar las actitudes que adoptamos frente a otros regímenes totalitarios porque teníamos toda esta tradición. Ahora, lo bueno es que pongamos negro sobre blanco y decir, bueno, fue fulano, fue mengano, fue sultano, sus historias personales, porque es muy fácil ser héroe en determinados momentos, ser héroes, porque para mí todas estas personas mencionadas en la intervención de la doctora Asiaín son realmente héroes de verdad, porque había que enfrentarse en forma individual nada menos que al fenómeno del nazismo, y en una corriente que también nosotros fuimos víctimas en algún momento, y hay que reconocerlo, del antisemitismo, que en definitiva es lo que la Shoah impulsó, la destrucción humana, pero además la destrucción cultural, y sin embargo estos uruguayos ilustres no se dejaron llevar por esas corrientes, sino que por el contrario le hicieron honor al Uruguay. Así que bueno, muchas gracias por los aportes realizados y quería hacer hincapié en que tenemos que, incluso como docentes, enseñar mucho más estas historias para que sepamos que el Uruguay que tenemos hoy es el resultado de una larga tradición cultural, pero de personas además que llevaron adelante lo que recogieron de nuestro país, de la educación de nuestro país y de los orígenes fundamentalmente hispánicos. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, señora senadora. Tiene la palabra el senador Sanguinetti. Señora Presidenta, ante todo agradezco a la estimada colega que haya traído este tema hoy, en la cual también ha hecho mención a un prólogo que le escribí a esa investigación de Isaac Lisbert sobre el tema Gurméndez. Pero me parece importante hacer o subrayar
un par de consideraciones sobre el tema. Primero, sobre el valor de la diplomacia. En el Uruguay siempre fue fundamental la diplomacia, por su propia condición. El Uruguay nace de un hecho diplomático. Nacimos de un tratado de paz entre el Imperio de Brasil y la Argentina, o las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, el fenómeno internacional, la visión de lo que es el Uruguay en el mundo es constitucional para nosotros. Y naturalmente, nacimos entre esas dos grandes corrientes, entre esos dos grandes estados que siempre estuvieron allí. En aquellos tiempos, resignándose a nuestra independencia, pero resignándose. En el fondo, ambos mantenían la ambición de poder recuperar la provincia oriental o la provincia cisplatina, como la miraban cada uno de los dos. Como dijo don Fruto Rivera, nacemos como como Hércules en su cuna, con dos víboras al costado. Así fue como nacimos. Y eso nos condicionó, porque nuestra propia dimensión nos impuso realmente tener una diplomacia. En estos años que se recogen, la diplomacia fue fundamental, porque el mundo estaba en una conflagración absoluta. Hoy se mira todo de un modo, digamos, quizás anacrónico. En los años 39, 40, 41, Alemania parecía que ganaba. Es decir, hoy miramos las cosas de otro modo. ¿Por qué Churchill le da tanta importancia a la batalla de Punta del Este? Incluso recibe al glorioso barco con esos discursos tremendos de Churchill cuando 2 años después el Ajax llega a Southampton. Porque hasta ese momento no habíamos tenido los aliados ningún éxito. Los submarinos alemanes hacían estragos. Graf Spee venía de hundir una decena de barcos mercantiles. Es decir, estábamos en un momento muy distinto. En el sur de Brasil había un claro movimiento independentista vinculado a Alemania. La Argentina, ni hablemos, porque había allí una influencia enorme. Y si bien técnicamente ambos estamos en la neutralidad, nuestra era una neutralidad militante que se desarrollaba justamente porque era el mejor modo de apoyar el esfuerzo aliado. Por eso el episodio del Graf Spee que recién señalaba la senadora Bianchi fue muy importante cuando, digamos, nuestra Cancillería le impone la salida al barco alemán con la protesta del capitán Lambsdorff, que era un ejemplo todavía de otros tiempos, de guerras caballerescas, porque el capitán Lambsdorff no se hundió con su barco, pero enterró sus muertos, se fue a Buenos Aires con lo que quedaba, se fue a un hotel, se puso la bandera alemana, no la nazi, y se pegó un tiro. Bueno, otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Pero, como decía alguien, melancólico privilegio de la edad, yo puedo decir que es el primer recuerdo que tengo de lo que llamaríamos mi vida civil. Yo estaba cumpliendo 4 años, ¿no? Y recuerdo vagamente nuestra ida al puerto. Recuerdo un monstruo gris ahí, enorme, gigantesco. Recuerdo un niño perdido que lloraba. Y recuerdo, sí, que volvimos a casa en la calle Juan Polié y los chiquilines nos quedamos en la vereda, como era lo habitual entonces, y al rato baja papá corriendo la escalera y dice, vamos, que volaron el Graf Spee, volaron el Graf Spee. Esos son mis recuerdos de ese episodio. Y luego las vivencias, naturalmente, que se tenían, con una militancia muy, muy fuerte. Mi padre era director de trabajo, siempre se dedicó a las cosas sociales, pero se había notado
en un batallón de voluntarios, el 14 de Infantería. Y nosotros, niños, íbamos ahí con nuestros ojitos asombrados, convencidos de que papá iba a ir a la guerra, a ver las maniobras. Y un 25 de agosto en que desfilaron los voluntarios, ¿no? Y los dos abanderados eran dos escribanos, el del 13 y el del 14 de Infantería. Pero la figura de Guani es muy importante en nuestra vida diplomática, muy importante, muy importante. Él, como bien se recordó acá, él da apoyo a la declaración Balfour que reclamaba un hogar judío, esa fue la expresión para el errante pueblo judío de la época. Pero luego, Guani es figura fundamental en la Sociedad de Naciones. Cuando luego se crea Naciones Unidas, en el año 46 en California, también Uruguay tiene una participación fundamental. El presidente de la delegación, cosa curiosa, era un expresidente, era Serrato, era Serrato. Ahí no estaba Guani. Guani, luego de ser canciller, fue vicepresidente del gobierno de Mesa. O sea que todo esto transcurre en los gobiernos de Valdomir y de Mesa. Y ambos con mucha militancia, digamos así, en este tema. Y en el 46, en San Francisco, a Uruguay le pedían por favor que no hablara del tema judío porque se sabía que queríamos plantear el tema judío, ¿no? Y seguro, Inglaterra era la heroína de la guerra, ¿no? Inglaterra había sido, bueno, la gran sacrificada, la gran victoriosa, la que todos homenajeábamos. Y el tema Israel era irritante para el Imperio Británico. Y ahí se le reclamaba a Uruguay que no planteara el tema. Y lo plantearon igual. Lo planteó igual. Y Serrato le pide a Países Reyes que hable y que haga el planteo de la independencia de Israel. Y lo hace. Y lo hace. Y a partir de allí viene todo el compromiso que conocemos del Uruguay en la creación del Estado, ¿no? La famosa comisión que integramos, la famosa delegación de Rodríguez Fabregá y Óscar Segollauri, que tuvieron tan relevante actuación en estos años en todo este proceso. Pero a mí sobre todo lo que me importa destacar es el valor de la diplomacia, tantas veces asociado a frivolidad o a superficialidad o a contiendas que no hacen a la esencia de estos temas que son la soberanía nacional, la sobrevivencia de los pueblos, la autodeterminación, los derechos humanos. Y esto me parece muy importante. Como también, bueno, dedicar un párrafo a lo que es nuestra nacionalidad y nuestra identidad, que me lo motiva la senadora Quechichá. Cuando el Uruguay es independiente no éramos más de 70.000 personas, aproximadamente. Unos le dan un poquito más, otros un poquito menos. Éramos 70.000. Éramos muy poquitos, muy poquitos. Y seguimos siendo muy poquitos hasta el último tercio del siglo XIX. La sociedad hispano-criolla era muy pequeña, porque no había habido una inmigración española fuerte, porque era básicamente un enclave militar. Y el mundo indígena era también demográficamente muy débil. De modo que era muy poca gente. La sociedad uruguaya se refunda en el último tercio del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. La vieja sociedad hispano-criolla oriental adquiere la uruguayidad, que se hace justamente con esa amalgama de la vieja sociedad con esta nueva. Los españoles que vienen ya son otros, ahora vienen los gallegos. Los anteriores eran soldados, que la mayoría eran andaluces o extremeños. Ahora viene la inmigración gallega, vienen los italianos, que también los que había eran de otros orígenes. Los míos son de la época garibaldina, como corresponde a mi condición. No preciso explicarlo. Tanto los Sanguinetti como los Canesa en mi casa, todos están en las regiones garibaldinas.
Pero luego vienen los valdenses, que son los primeros, el gobierno de Pereira, huyendo de las persecuciones religiosas. Digamos, los valdenses son los primeros, que son extraordinarios. Fundan el primer liceo en el interior de la República. Hay un discurso memorable del pastor Armand Hugon, en el cual habla de lo que tienen que hacer ellos como ciudadanos uruguayos, que dice tenemos que ser mejores que todos para poder seguir siendo valdenses y a su vez ser buenos uruguayos, ¿no? Y defiende lo que es la identidad valdense y cómo debe ser. Y eso ha sido una nota característica de la identidad uruguaya. En la identidad uruguaya está esa doble condición que todos de algún modo asumen. Porque aquí está el armenio, está el judío, está el turco, está el gallego, está el tano, etcétera. Siempre estamos reconociendo esa segunda condición. El vasco está en los cuadros de fútbol, ¿no? Donde no falta un vasco, donde falta un gallego, donde no falta un ruso, como hemos tenido varios rusos en nuestros equipos de fútbol. Es decir, esa doble identidad es una condición esencial del Uruguay. Nos define, o sea, no es un nacionalismo estrecho, no es un patriotismo excluyente, no es somos uruguayos con oposición a todo el resto, somos uruguayos al revés, porque hemos recogido al resto y nos hemos hecho de esa condición. Y eso me parece muy importante también evocarlo, porque no solo habla de la diplomacia, sino habla de lo que es el Uruguay, nuestra república. Muchas gracias. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Ferreira. No, yo simplemente, redondeando un poco lo que dijo la colega, nosotros arrancamos con un gran exiliado, que fue Artigas. Artigas ya maduro pasó al reconocimiento, digamos, público, a la notoriedad de los 46 a los 56 años y marcó al Uruguay para siempre. Y después pasó 30 exiliados en el Paraguay. Si tendremos que cuidar los uruguayos del derecho de asilo, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Y después siguen, yo qué sé, Vera, Luis Valle y tantos otros, para decir el más notorio, cuando en la época de Terra. Después viene Michelini, Gutiérrez Ruiz también abarcando y mi padre, exiliados, es parte de nuestras circunstancias. Y hablando de las hecatombes mundiales, no puedo terminar de hablar sin citar al judío Braunstein, que después le dicen Bronstein y de todos esos camuflajes, y con su nombre de la clandestinidad Trotsky, que la peor dictadura genocida de la historia lo mandó matar en México. Un tío de nuestro amigo fallecido Marino Mercader. Todas esas cosas no las podemos olvidar. Y después, con respecto a las cuestiones de la guerra, Uruguay era de alma francófilo, y todo eso siempre. Y en la guerra ni que hablar, éramos neutrales, y a último momento firmábamos, pero éramos de alma aliadófila. Hasta el extremo de cosas que hoy día parecen hasta graciosas, pero provocaban hasta llantos familiares. Cuando en la época de la lista negra, que hoy ningún país admitiría que imperara dentro de sus fronteras, por ejemplo, había un tío de mi madre, mamá era chica, no sé si era más chica de las primas, y había un tío que se enfermó, entonces el producto que necesitaba era de Bayer. Entonces, ¡ay, qué horrible! Y poco menos que cantaban la marsellesa, pero no le daban una cataplasma. Compraban el producto Bayer y mandaban a la mamá, pobre, hoy diríamos la nava, chica, andá y compra tú porque yo me muero. Pero compraban el producto Bayer y le daban la pastilla al tío moribundo. Y mi abuelo, que era cirujano, el padre de papá, en el año 36 compró un Mercedes. Ahí después revienta la guerra, no sé qué, papá. Y un día otro conocidísimo cirujano, padre y abuelo de gente muy conocida, después de una operación, no sé qué,
le dice, pero Juan, él tenía un Daimler, un coche que estilo Rolls Royce, que hasta aún se usa en Inglaterra. Le dice, pero Juan, ¿cómo andás en un Mercedes? Porque me encanta, me lo compré, tú sabes que es solamente echarle nafta y además me... Ya sabiendo por qué lado venía, dice, bueno, pero es hecho por Alemania. Bueno, si lo mirás desde ese punto de vista, yo estoy a favor de los aliados. ¿Cómo te compraste un Daimler? Y mi abuelo había averiguado. ¿Pero cómo? Seguro. Tú le costaste 3 Daimler al Imperio Británico que se está desangrando frente al nazismo. Y Great Britain delivers the goods. Y cumplen, importás y te llega. No importa cuántos torpedeen los alemanes. Y tuvieron que hacer 3 Daimler para que tú andes en Daimler. Fíjate las ametralladoras que se privaron de hacer para hacer Daimler a ti, que querías comprarte uno. Yo simplemente tengo un Mercedes. Y quedó así. Y bueno, y así es la historia. Y la petite histoire. Pero no nos olvidemos de Trotsky. Que no me gusta nada, pero lo mandaron matar los monstruos. ¿Pronto? Bien. Muy bien. Terminamos la sesión hoy. Vamos a solicitarle a la senadora Asiaín, donde quisiera mandar la excelente exposición de motivos que hoy realizara y, bueno, y las palabras del resto de los senadores. Gracias, Presidenta. Sí, iba a solicitar a Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Embajada de Alemania, de Países Bajos, a la Embajada de Israel, al Comité Central Israelita, a la Presidencia de Antel, a la Universidad Ort, a todas las universidades, si fuera posible, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Cancillería. Sí, ya lo dije en primer lugar. Bien. Gracias. Procedemos a votar lo solicitado. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 25 en 25. 25 en 25, afirmativo.